Y que verdad la que hablaba el pastor Mauricio con respecto a la evangelización y salida a las calles, y aún nosotros los pastores, porque claro, a veces es verdad que hay cientos y miles de ocupaciones en la vida de un pastor, pero la vida de nosotros y tal vez los inicios han sido en la calle, en los parques, predicando, haciendo campañas, y no importa en qué estadio estés o en qué plataforma estés, no cambia el principio de predicar la palabra. Y justamente de eso quiero hablarle. No estaba programado de este modo, el pastor Raúl hoy tenía que estar al frente y nos pidió no llegar, y es un tema para nosotros cuando alguien nos falta, y hoy voy a hablarles de algo que me gusta y que Mauricio habló, que prediques la palabra. El tema sería ese, que prediques la palabra. Y si ustedes me acompañan y quisieran abrir sus Biblias en el libro de Efesios, y el libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 hasta el 6, la evidencia del propósito del llamado de Dios en nosotros, los santos. ¿Cuál es la evidencia del propósito del llamado de Dios en nosotros? Ahora, mientras ustedes tienen su Biblia abierta en Efesios, los primeros 3 capítulos de Efesios, la enseñanza del apóstol Pablo está centrada en el contenido y el desarrollo del propósito de Dios hacia la iglesia de Éfeso en ese momento. Pero a partir del capítulo 4, comienza con una nueva etapa en la enseñanza, o sea, cambia un poquito desde de perspectiva de la enseñanza, y se centra de manera especial en los métodos para mantener la unidad del cuerpo de Cristo, la victoria constante que la iglesia debe tener sobre el enemigo, sobre su propia carnalidad. Y dice así, acompáñenme en esta lectura, y dice él: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este es el mensaje central del Evangelio, que haya un cambio, metanoia en griego, un cambio de vida. Eh, y este es uno de los grandes dilemas de la vida cristiana, y por los que estamos en esta plataforma por tantos años, metidos esperando que Dios haga algo, no solamente en el país, porque me encanta escuchar cuando hablamos y decimos que haya un cambio en Costa Rica, que haya un cambio en la nación, que haya un cambio de rumbo en la política, nombramos un montón de áreas. Pero, ¿qué pasa si no hay evidencia clara en mí de que hubo transformación? Porque, y usando dicho muy tico, perdón, un dicho tico, eh, tiene toda la boca llena de razón. Hay gente que se habla, que llena su boca hablando de los productos de la intimidad con Dios, de lo que ocurre por medio de la intimidad con Dios, pero al observar profundamente la vida no hay evidencia de que haya un cambio, no hay evidencia de que haya una transformación, una metanoia. Y justamente de eso le habla el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. El pecado es la consecuencia de un mal mayor,
Un mal fruto está hablando no de que el fruto en sí es malo, sino que la raíz está mala. Entonces el pecado es consecuencia de un mal mayor, que no hubo un cambio de naturaleza en la vida de la persona. Usted puede encontrar, y la palabra misma lo habla, algún día en la presencia del Señor nos vamos a presentar, y algunos se van a presentar diciendo en tu nombre, eché fuera demonios, yo prediqué, hice esto y aquello, moví campañas y grandes masas, pero el Señor le va a decir, yo no te conozco porque sos un obrador de maldad. Entonces, hay vidas que no han sido transformadas, y por eso la insistencia en buscar intimidad, humillación delante de Dios, porque buscamos un cambio de naturaleza, un cambio profundo. Comienza el apóstol diciendo, yo pues preso en el Señor, y les hace una rogativa. Él dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Me pareciera, y ojalá tuviésemos al apóstol Pablo hoy aquí diciéndonos estas palabras en esta plataforma. Os ruego, Pastor Daniel, Pastor Federico, Pastor Mauricio, Pastora Jenny, Pastora Dayana, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y eso es un peso enorme para nosotros, pararnos en una plataforma y tomar un micrófono y hablar, o simplemente con nuestra vida, al caminar por las calles de nuestra ciudad, andar como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. Y eso tiene que ser un peso en nuestro corazón. Y después el apóstol Pablo enumera una serie de frutos que deberíamos tener: humildad, con toda mansedumbre, soportando los unos a los otros con paciencia, en amor. Qué fuertes las palabras. Porque yo hace un tiempo, y lo dije varias veces, estábamos aquí en el living de la casa, en la sala de estar, y hablábamos con Dayana, con Vivi, y yo le decía, yo siento que se me sale el Boanerges de adentro, ¿no? ¿Se acuerdan los Boanerges? El Señor decía, por estos dos son terribles ustedes, Juan y su hermano. Y a veces a mí se me hierve la sangre y yo quiero tomar la justicia y la palabra de Dios por mi propia mano, olvidándome de la mansedumbre, de la humildad, el soportar con paciencia a los débiles y unos a otros. Entonces, esto necesitamos nosotros aprender, soportarnos con paciencia. Entonces, varias cosas que surgen del texto aquí que yo quiero mencionarles. La primera es llamados a vivir una vida de santidad. Lo que primero el apóstol Pablo nos pide es que nosotros podamos aprender a vivir una vida de santidad. Ahora, aquí me gustaría hablarles sobre el alcance del llamado que tenemos nosotros, porque al hablar de llamado, generalmente lo asociamos con, por ejemplo, evangelismo, misiones, pastoral. Algunos dicen, tengo un llamado apostólico, un llamado para ser profeta. Y entonces, ¿cuál es el alcance del llamado de Dios? El primer llamado que tenemos de parte de Dios es a vivir una vida de santidad. Llamado aquí tiene el sentido justamente más fuerte del que comúnmente damos al que la palabra llamados significa. Llamar es convocar, llamar es invitar a alguien para hacer algo o para ser algo. Entonces Dios nos llama a nosotros como creyentes, sobre todo en esta plataforma, que el 85% somos pastores y ministros, pero tenemos un llamado. El llamado de nuestra vocación es a vivir en santidad. Somos convocados por Dios para el llamado de vivir en santidad, haber sido convocados por Dios, el haber sido llamados, entonces debe ser o hacerse desarraigados del reino de las tinieblas y ingresados al reino de Dios. Colosenses 1:13 nos habla de esto, el origen del llamado de Dios, el medio para el evangelio, el objetivo es la vida en santidad. Sí, es verdad que nuestro objetivo es predicar
a la gente, que la gente acepte a Cristo. Este es el medio por el cual nosotros tenemos que llegar con la palabra. Pero el objetivo es que todos lleguemos a vivir en santidad y una vida para Dios. El objetivo es que haya un cambio de vida, que haya un cambio de rumbo en lo que estamos haciendo. Porque podemos ser buenos evangelistas, podemos ser buenos misioneros, podemos ser buenos pastores, pero simplemente nuestra vida no está cumpliendo el objetivo del llamado, que es la vida de limpieza y de santidad. O sea, esto primero, el alcance del llamado para nosotros es aprender a vivir una vida en santidad. Y no una vida de santidad como la que muchas veces escuchábamos, o yo escuchaba cuando era chiquitito, que tal vez se traduce en una tremenda corbata, lo más ancha posible, mejor, en un buen saco y con una buena camisa y un biblión bajo el brazo. Eso era santidad, o eso era decir soy cristiano. No, el sello de una vida transformada es vida en santidad. Un llamado para vivir en santidad es lo primero que nosotros tenemos. Ahora, el verdadero sentido de nuestra vocación, lo dice el libro de Gálatas 5:13, Colosenses 3:15, habla de la vocación, es el destino por el cual nosotros fuimos llamados, y los que oirán nuestro mensaje, justamente es eso. El llamado de Dios es una vocación. El verdadero sentido de esa vocación que nosotros tenemos y por la que fuimos llamados por Dios es obedecer a las pautas de la vida cristiana. Llamamiento significa asegurarnos que después de pasar por esa puerta estrecha que es la salvación, haber aceptado a Cristo, ahora debemos caminar por la senda angosta, que es la senda de la santificación, que te lleva a una vida cercana y de intimidad con Dios. Andar por la senda estrecha, andar por el camino angosto, significa una vida de limpieza, una vida constante de santificación y purificación delante de Él. Ahora, el carácter para nosotros es el carácter de la santidad. Para enseñarles justamente a los de Efeso, de la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo les dice: les tengo que enseñar a vivir en santidad, pero para vivir en santidad tengo que enseñarles a cambiar de modo de ser. Debe haber un cambio acá. Antes que se exteriorice, antes que la gente vea, se debe producir el cambio dentro nuestro. Entonces tenemos que cambiar de modo de ser. El apóstol mismo se había puesto a disposición de ellos. Y él dice, mostrando mansedumbre: hagan lo que yo hago, soy manso. Como estilo de vida, la mansedumbre. Yo por eso decía y me reía de mí mismo, que a veces me quiere saltar el Boanerges de adentro. Pierdo la calma, pierdo la paciencia. Y hay veces que quisiera usar las palabras para tomar venganza y frenar un aluvión de tonteras que se dicen por allí. Pero aprender a tener paciencia y mansedumbre y paciencia en amor, como dice el apóstol. Justamente el carácter de la santidad se transforma y se manifiesta de esta manera. Y no como un modo fingido de orgullo religioso o de decir frente a la gente yo voy a hacer tal cosa, sino como un estilo de vida. Santidad como un estilo de vida, mansedumbre como un estilo de vida, paciencia y amor como un estilo de vida. Y no como un modelo fingido religioso, decía recién, que ocurría en los creyentes de Colosas. Si ustedes pueden ver Colosenses 2, 18, 23, no era lo que ellos vivían, por lo cual el apóstol Pablo les llama la atención. Ahora, la mansedumbre había sido conocida entre el pueblo de Dios por un modelo dejado por Cristo mismo. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo soy manso, pero tengo un modelo que es Cristo, y la vida de mansedumbre de Jesús había marcado al pueblo cristiano del momento. Y no solo en su enseñanza, en la enseñanza de Cristo. San Mateo vemos el sermón de la montaña y mostrar a Jesús hablando de eso mismo.
sino mucho más, sino como un modelo de vida, como una forma de vida, como una forma de ser, un modo de ser. Modelamos con lo que hacemos. Jesús modeló una vida de santidad, una vida de mansedumbre. El fruto del Espíritu se notaba en él. Ahora, mostramos mansedumbre cuando no expresamos resentimiento alguno por las adversidades de la vida, por la incomprensión de los demás. Y sentimos paz de que todo es el resultado de la sabia provisión de Dios para beneficio nuestro, porque todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, qué difícil es vivir en santidad y mansedumbre cuando todavía dentro nuestro está en ebullición la vida de el enemigo, de la carnalidad. Salta el indio, como decimos en Argentina. Se me saltó el apellido, pero saben, cuando hay una vida de transformación y de cambio, cierta vez escuché a un profesor mío en el instituto, cuando con Federico éramos compañeros de aula en el seminario y su esposa Flor también éramos compañeros, pero recuerdo que en uno de los devocionales uno de nuestros profesores dijo, ¿qué hace un muerto en un cajón? Y nada, nada, porque está muerto. Ahora, ¿qué haces si vos decís que estás muerto a la carne y vivo para Cristo, como confesamos en nuestro bautismo, cuando nos sumergen en las aguas, decimos, muero para el mundo, vivo para Cristo? Entonces, si nos clavan un alfiler, obviamente vamos a gritar, pero espiritualmente, cuando recibimos ataques, ¿cómo reaccionamos? Si estamos muertos a la carne, nuestra reacción debe ser como la que recomienda el apóstol Pablo a los de Éfeso, una vida de humildad, de paciencia, de mansedumbre, soportándonos en amor unos a otros. Ahora, somos llamados a tener una vida de transformación. Me gusta mucho aquel versículo 3, porque dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Acá hay dos cosas para resaltar. Primero, guardar la unidad del espíritu. Y segundo, el vínculo de la paz. Pablo veía imposible el cumplimiento de los propósitos de Dios en un ambiente de lucha y de competencia. Ahora, ¿cómo se puede manifestar el espíritu si hay un ambiente terrible donde uno compite con el otro, donde el otro deja mal al otro, donde se levanta alguien y habla diferente a lo que nosotros con el vínculo de la paz en la unidad del espíritu deberíamos manifestar? Pablo estaba convencido, perdón, que los temas que estaban en disputa en la iglesia de Éfeso eran muchos más asuntos de formas, porque se trataba de una guerra en el reino de tinieblas contra el reino de Dios. O sea, no era solamente algo externo, sino algo que se estaba manifestando en una guerra espiritual, en una lucha espiritual, un reino de las tinieblas levantándose a querer destruir la iglesia. Y entonces el apóstol Pablo dice, lleven esta guerra al otro plano, al plano espiritual. Ya dejen de mirarlo con carnalidad. Aprendan a poner la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Transfórmense ustedes internamente para que no actúen como los que están en el mundo, que están bajo el reino de las tinieblas. Entonces, para poner en práctica esas tres primeras características que señalamos, que el apóstol Pablo señala a Éfeso, necesitamos un cambio de objetivos, un cambio de corazón, un cambio de mente. Entonces, del individualismo deshonesto, porque me están golpeando a mí, porque me están hablando mal, porque alguien se levantó en contra mío. Cuando fuimos transformados por el Espíritu, pasamos de ese individualismo deshonesto a un gobierno del Espíritu en mi vida. Murió el Boanerges en mí y nació una nueva persona en Cristo, que está transformado por el Espíritu y vive según el Espíritu. Otra vez vuelvo a la introducción, al principio, cuando les dije que la evidencia, más que el ver allí almas convertidas o tal vez gente sanada, la evidencia será que al observar
a nosotros, lo que fluye de nuestro interior será, como dice la palabra, como un río de agua viva que fluye desde nosotros. Ya dejamos de ser nosotros egoístas mirándonos a nosotros mismos y empezamos a ver el gobierno del Espíritu, la vida del Espíritu, la vida del reino de los cielos. Ahora, las contiendas presuponen justamente esas maquinaciones en cabezas que no están gobernadas por el Señor, que nada tienen que ver con Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Ahora, el primer paso, la primera línea de transformación que nosotros debemos ver como evidencia cuando está Cristo en nosotros, cuando hubo esa metanoia, ese cambio dentro de nosotros, cuando fluye el Espíritu de nosotros, el apóstol dice, el primer paso es solícitos. Ser solícito significa trabajar arduamente para un objetivo. Trabajar arduamente para la transformación, para que Dios transforme mi vida, para poner mi vida, como decimos los argentinos, toda la carne al asador, para sacar todo lo que hay de mí y decirle al Espíritu, tienes el control, te cedo el control a ti. Trabajar arduamente y tal vez lleven 3 o 4 años, como dice el pastor Raúl Justiniano, o 5 o 10, para que nuestra vida empiece a dar fruto verdadero, para que se recicle todo lo que tenemos dentro y comience a vivir la vida de Cristo, mi propia vida. Ahora, sin el Espíritu Santo, ser solícitos podría ser un esfuerzo deshonesto, poco transparente, pero con el Espíritu Santo, aunque vayamos tardando y caminando en un proceso de años, mostramos justamente que hay esa transparencia, limpieza, honestidad, colmados de celo santo, de limpieza de Dios que fluye desde nuestro interior. El apóstol le dice, ustedes tienen que ser solícitos en guardar el vínculo de la paz. Ahora, la vida cristiana es un empeño progresivo de crecer en Dios. Si usted se estanca, hay algo malo. La vida cristiana es un empeño progresivo de crecimiento, es un proceso que se nos exhorta también en 2 de Pedro 1:5, dice, poniendo diligencia en estas cosas, poniendo diligencia en la intimidad con Dios, poniendo diligencia en la humillación, poniendo diligencia en buscar el rostro de Dios, en crear ese ambiente espiritual para que mi vida cambie. Y hoy será tal vez una práctica que voy siguiendo al pastor Raúl Justiniano, que es un modelo de un hombre que camina hacia Dios, al pastor Ricardo, que es un modelo de ministro para nosotros, un padre espiritual, pero luego seremos nosotros los que con una vida transformada progresivamente en ese proceso vamos a mostrarle a otros el camino para seguir. Justamente señalando la responsabilidad de ser transformados. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, solícitos, para que el proceso no quede truncado, el proceso de intimidad, el proceso de humillación, sean solícitos en guardar el vínculo de la paz. Ahora, la diligencia es el primer paso hacia la responsabilidad, el ser diligentes. ¿Saben? Para ser responsable tiene que ser diligente. Algunas personas, y el pastor Raúl siempre lo dice de esta plataforma, permanecieron. Ustedes con diligencia han estado firmes durante 2 años y algo y continúan. Justamente ese primer paso de nuestra responsabilidad es ajustarnos al propósito divino que vimos justamente en el Señor, que vemos modelando al apóstol Pablo para nosotros y recomendando. Ahora, la primera labor como comunidad de fe, nosotros ahora hablando ya no del individuo, sino del equipo, es guardar la unidad del espíritu. Efesios es una carta que muestra justamente esto. El apóstol Pablo le habla a ellos y le dicen, sean solícitos, sean diligentes en guardar la unidad. Sean diligentes en guardar la unidad. Y justamente era una prueba de fuego para sus pretensiones, porque personalmente tenían ideas de gobierno, de dirección, de prominencia, de estar en el primer lugar.
convicciones individuales de ellos, de cómo sobresalir, y el apóstol Pablo le dice, esperen, me parece que no va por ahí el camino. Ya se habían salido del esquema propuesto por los hombres, ya habían entrado al plan de Dios, habían entrado al reino de los cielos, entonces debía haber un cambio de mente y un cambio de corazón y ser solícitos en guardar la unidad en estas nuevas reglas del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de los cielos, vivir diferente. Ahora yo me pregunto, ¿no? Evaluándome a mí mismo, 2 años y medio con la plataforma, más de 3 años y algo, más 3 años y medio, solo con el proceso de intimidad con Dios, y entonces me analizo y digo, wow, estoy siendo solícito yo en que ese proceso que digo que se está produciendo aquí adentro se externe, se manifieste, está habiendo frutos de cambio de esa metanoia que necesito. Ahora, si nosotros queremos ser protagonistas de lo que Dios nos está revelando, si queremos ser protagonistas del avivamiento que estamos orando, si queremos ser protagonistas de esa salvación en Costa Rica que tiene que verse, de esos cambios, tenemos que desechar toda interpretación humana de las cosas espirituales. Mi interpretación humana de la vida ministerial sería que todos se den vuelta, presten atención a lo que estoy diciendo, que me sigan. Pero según el apóstol Pablo, dice, guarden el vínculo de la paz. Guardar en griego significa ante todo vigilar, perseverar, mantener, reservar. Todas estas palabras son sinónimos de guardar, cuidar, proteger. Justamente guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz era una sujeción unánime a las indicaciones del Espíritu Santo. Guardar el vínculo de la paz, la unidad del espíritu, significa justamente que todos, como colectivo, como cuerpo, como comunidad, tenemos que aprender a ser guiados por el espíritu. No por nuestra propia carne, no por nuestra impulsividad, sino gobernados por el Espíritu Santo en nosotros. Esa es la primera meta del cambio, la paz de Cristo, paz que significa el shalom en hebreo, paz y prosperidad, paz y bendición, paz y vida exuberante. Ahora los efesios habían alterado el funcionamiento de la iglesia, no había unidad, sino un ambiente de enfrentamientos que carecía justamente de paz. A los últimos versículos del capítulo 4 de Efesos, de la carta a los Efesos, ahí ustedes pueden encontrar esto. Ahora, una pregunta. ¿Por qué decimos que la paz sería la primera meta de nosotros como manifestación de la vida de intimidad con Dios? Porque es participar del objetivo de Dios. Cuando nosotros buscamos la paz y la seguimos, cuando nosotros buscamos el amor y la unidad en el espíritu, es justamente la evidencia de que estamos siguiendo los objetivos de Dios. Versículos 14 y 15 de capítulo 4, de capítulo 2 de Éfeso, dice que Cristo es nuestra paz y que Él abolió en su carne las enemistades y creó en sí mismo un solo y nuevo hombre haciendo la paz. O sea, el objetivo de todo es justamente esto, buscar no solamente la paz que habla de calma, sino la reconciliación del hombre con Dios. La reconciliación, que es lo que hablaba Mauricio hace minutos, que es la reconciliación, el ministerio o el misterio de la reconciliación. Aquellos que hoy son perdidos, presentándole a Cristo y la paz de Cristo, puede haber una revolución en su vida y una transformación. Entonces no hay motivo alguno para que haya guerra entre los que conocimos al Señor de la paz. Entonces entre nosotros, el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso, ese muchacho, si ustedes están con un gran problema entre ustedes, si hay luchas internas, si todavía se manifiestan las obras de la carne en ustedes,
no están centrados en el vínculo de la paz que creó Cristo mismo en sí para nosotros poder tener esa paz, el shalom de Dios. Ahora, para los hebreos, justamente les decía, paz es shalom, que significa plenitud, bienestar, paz, prosperidad. Justamente brotaba esa paz por una amistad con Dios y una armonía entre los hermanos. Ahora, a causa justamente de lo que vivía la ciudad de Éfeso y el mundo romano de ese momento, el mundo conocido para ellos por el imperio romano gobernándoles, era un mundo convulsionado, guerras, todo el tiempo el imperio romano estaba o conquistando o defendiéndose de los conquistadores. Entonces ellos en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy cosmopolita, donde constantemente veían ejércitos romanos, soldados romanos invadiendo o cuidando para que no haya invasión, ellos dicen, este mundo está convulsionado, es difícil tener paz. Por eso para ellos la paz significaba tanto, la paz solo podía ser el patrimonio de la iglesia de Cristo, la manifestación de la iglesia de Cristo. Ahora, nosotros fuimos llamados a vivir la vida en unidad. El apóstol Pablo le dice, versículo 4 del capítulo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Me encanta. Un cuerpo, un espíritu, porque fuimos llamados en una misma esperanza de vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre, un Dios y Padre de todos. El que está sobre todos y por todos y en todos y para todos. Me encantan estas expresiones del apóstol, porque cuando Pablo escribe la epístola, había ya iglesias por todas partes del imperio, el mundo conocido, Asia Menor, repleto, desde España hasta la actual Turquía, pasando por el actual Israel, Siria, el Líbano, mundo conocido de hoy. Pero los romanos, donde iban, se llevaban su propio culto de adoración a los césares, un culto de adoración a sí mismo, hedonista, pero la iglesia de Cristo que se estaba esparciendo en ese momento, llevaba a cabo el culto de adoración para la gloria de Dios. Entonces, en las distintas iglesias donde iba el apóstol plantándolas o fortaleciéndolas, había notables diferencias internas que debían ser justamente no una interpretación de lo que el mundo de ese momento estaba viviendo, de guerra, paz, de opresión, sino justamente la unidad de Cristo, la vida de Dios, la exuberante vida espiritual que surgía de una intimidad con Dios y una recomendación del apóstol Pablo, vivan de esta manera, vivan de esta forma. Entonces la carencia de unidad en la iglesia no era el resultado de las presiones externas del imperio romano, sino de un énfasis interno, de querer manifestarse ellos y no permitirle a la gracia de Dios sobre sus vidas ser transformados y ser más a la imagen de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos aprender de este vínculo de la paz. Entonces, como familia de Cristo, el apóstol Pablo les habla y les enseña a la iglesia de Éfeso con estas palabras. Él les dice, hay un espíritu, un Padre, y justamente la iglesia, el seno de la iglesia, debe ser un reflejo de esa unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese argumento tiene algunos componentes esenciales. Él le dice, somos un cuerpo, somos un cuerpo. Y de aquí en adelante, entonces Pablo está empezando a presentar a los Éfesos, a los de la ciudad de Éfeso, los efesianos, la necesidad vital de que seamos como un organismo formados por pueblos diferentes, culturas diferentes, como estamos aquí en esta plataforma, argentinos, nicaragüenses, bolivianos, de otras nacionalidades dispares, con culturas diferentes, pero expresamos la misma unidad y pensamiento de Cristo, que es la cabeza. Ese cambio, esa metanoia se expresa a través del cuerpo en esa unidad del espíritu. Todos somos miembros distintos,
cumplimos funciones diversas, pero siempre manifestando como cuerpo la unidad de Cristo, la paz y el shalom de Dios. Entonces, cada uno en la iglesia podía ocupar su lugar, pero todos debíamos tener esa unidad vital que dependía de la cabeza de Cristo, que está gobernando a su iglesia. Entonces debe haber un equilibrio que es dominado por la paz de Cristo. Segundo, le dice un espíritu, un espíritu. Los de la iglesia de Éfeso tuvieron que oír una y otra vez de la presencia del Espíritu que está mencionado por toda la epístola de Éfeso. Le dice, por favor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Sabían ellos que necesitaban un medio, una forma de acceder a Dios y el Espíritu que da convicción de pecado. Y miren, insistimos muchas veces en el versículo, varios versículos, pero en especial Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios. La única manera que nos examinemos a nosotros mismos es a través del filtro del Espíritu Santo. Porque si yo me miro con mis propios ojos, yo voy a decir, Daniel es el mejor pastor del país. Yo soy la mejor persona. Nos miramos a través del filtro del Espíritu y decimos, Señor, examíname porque todavía necesito ser transformado y necesito ser cambiado. Yo debo ser parte de la transformación y cambio que está viviendo el cuerpo de Cristo en Costa Rica. Solícito en guardar la unidad del Espíritu, filtrando a mí mismo todas las impurezas que tengo y diciendo, Dios, yo sé, no tengo que mirar la paja en el ojo de mi hermano, sino la viga que está en el mío. Señor, yo me humillo delante de ti. Límpiame, purifícame, transfórmame, cámbiame, Señor. Guíame en el nombre de Jesús. Entonces, los que oyeron esta palabra en la iglesia de Éfeso empezaron a entender y a tener sabiduría de que el Espíritu de Dios es el que producía los cambios, esa metanoia, la transformación de vida, que debía traer frutos, sí, pero solamente a través del vínculo de la paz en el Espíritu es que se puede conseguir. Y le dice más, le dice, ustedes tienen una sola esperanza de vuestra vocación. Ahora, la esperanza, que ya hemos hablado un poco de paz, del shalom de Dios, que habla de prosperidad, de bendición, de esperanza de cambio. Ahora observamos que el apóstol Pablo les deja más clarito todavía la diferencia entre las creencias que tenían en el pueblo ahí romano y la cultura helenística que ellos vivían. Ahora les dice, hay una nueva vida en Cristo. Ustedes tienen una cultura nueva, la cultura del reino de los cielos. Ustedes dejaron de vivir para la carne, murieron a la carne y están viviendo para Cristo, están sujetos a una nueva vida y están bajo la cobertura de un nuevo reino, el reino de los cielos. Ustedes tienen que vivir en esa misma esperanza. Trato de enseñarlo a la iglesia central en estos meses. Estamos hablando de discípulos que hacen discípulos, pero ¿cómo vive un discípulo? ¿Cuál es la vida que refleja un discípulo de Cristo? Por la gracia del Señor, vivimos hace 13 años en Costa Rica. Tengo una cédula costarricense que dice que soy residente de Costa Rica y por lo tanto no solamente tengo derecho a vivir en Costa Rica, sino tengo responsabilidades de seguir las leyes costarricenses. Por más que soy extranjero, si yo cometo una falta de tránsito, por ejemplo, yo no puedo pararme ante un policía de tránsito y decirle, soy argentino. Señor, ¿hace cuánto usted vive en Costa Rica? 13 años. Ya debería mínimamente saber cuáles son las leyes de tránsito de Costa Rica. Aquí tiene un parte, tiene una multa. Ahora, si nosotros como cristianos decimos tenemos 2 años y medio mínimamente juntos en esta plataforma y no tenemos evidencia de transformación y cambio, es porque no estamos viviendo bajo o queriendo vivir bajo las reglas. Ahora, si decimos somos ciudadanos del reino de los cielos, si decimos vivimos en intimidad con Dios, si decimos está produciéndose un cambio en mí y yo quiero, Señor, que ese cambio sea visible, externado, que quiero ser un modelo de ese cambio, entonces debo vivir
de acuerdo a las reglas del reino de los cielos. Justamente ese era el gran problema por el que les dice, los otros pueblos viven sin esperanza, Efesios 2:12. Le dice, los otros pueblos viven sin esperanza, las otras naciones no tienen esperanza, pero ustedes todos tienen una misma esperanza, ustedes tienen un mismo propósito, ustedes están bajo el paraguas, bajo la cobertura del reino de los cielos, vivan como tal, solícitos en guardar la unidad de la fe, con una misma esperanza, una misma vocación. Entonces, la diferencia entre ser como un pequeño bote llevado para todos lados por una tormenta en el mar, a ser un gran transatlántico que no le afectan las grandes olas. Podemos ser niños fluctuantes o podemos estar cimentados en la roca eterna que es Cristo. Entonces, después de la resurrección de Cristo, Él abrió las puertas hacia algo totalmente nuevo. Teníamos una vieja vida donde nos tocaban y saltábamos, ahora Él nos pone con reglas nuevas. Dice, si alguien te da en una mejilla, devolverle la otra. Si alguien te carga por una milla, anda con él 2. Entonces, ellos, sobre todo los que tenían en Éfeso en el contexto bíblico, una cultura helenística, un pensamiento griego, no creían en la esperanza como una virtud, sino como una ilusión. Ellos decían, tengo esperanza de que algún día voy a ser dueño de un castillo, de que algún día tendré muchos esclavos. Sin embargo, la esperanza de nosotros no es una ilusión, sino una virtud en Cristo. Y justamente ese pensamiento no cristiano había entrado en la iglesia, por eso el apóstol Pablo les dice, ustedes dejen de ser, o sea, con su corazón en desazón, con falta de esperanza, ustedes tienen que tener esa esperanza en Cristo. La esperanza de gloria, Colosenses 1:27, dice, para nosotros la vida en Cristo es una esperanza de gloria por el Espíritu. Ahora, para nosotros, tanto como para los efesios, tenemos que aprender a vivir una vida en Cristo, que permanece en el Señor. Por eso le dice el apóstol Pablo, le dice, un solo Señor. A diferencia del Imperio Romano, ellos tienen muchos señores. Cada emperador de turno se constituye a sí mismo en Dios. Ahora nosotros tenemos un solo Señor, un solo Espíritu, una sola paz. Pablo colocó entonces ese título de un solo Señor en el centro y le habla de varios componentes a la iglesia. Ustedes tienen que guardar el vínculo de la paz. Ustedes tienen que vivir en humildad, solícitos. Tiene que haber una evidencia, una transformación, porque hay una sola cabeza, es Cristo. Y le dice, y hay una sola fe también. Para los judíos, y mezclados con la cultura del Imperio Romano, había una confusión, una mezcolanza de todo eso, pero el Señor le dice a través del apóstol Pablo a la iglesia, una sola fe, ustedes tienen que mirar directamente a Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Cualquiera que mira hacia los costados puede, desviando su mirada, apartarse, pero la manera de llegar a Dios es permanecer en una sola fe, permanecer en un solo espíritu, porque Él es el único. Miremos a Él. ¿Qué tal si por un instante nosotros decimos, ok, hay una fe, hay un solo Señor, hay un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos? ¿Por qué no aprendemos nosotros a vivir de la misma manera? Por eso el apóstol Pablo decía también en el 3, 14 y 15, decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma toda familia en los cielos y en la tierra. Yo estoy orando por ustedes, le decía el apóstol Pablo, para que se cumpla todo esto. ¿Qué tal si, como conclusión, podemos hacer varias preguntas? Una de ellas, ¿cómo podemos vivir una vida de santidad? ¿Cómo manifestamos una vida de santidad? Y me hago esta pregunta todos los días. ¿Cómo yo puedo reflejar lo que estoy diciendo estos 2 años y medio de plataforma donde hablamos de intimidad con Dios, donde supuestamente yo he crecido? ¿Cómo debo manifestar la vida de santidad?
hágase la pregunta directa y claramente. Yo sé que esto es muy confrontativo, pero en su vida, en su ministerio, como pastor, como miembro, como líder de la iglesia, ¿cómo puedo vivir la vida en santidad? Segunda pregunta, ¿qué diferencia hay entre ser convocado o vocacionado y ser escogido por Dios? Porque Dios llama a muchos, pero son pocos los que responden. Y esos pocos se transforman en los elegidos, los escogidos. Porque nosotros, sí, a la verdad, el Señor llamó a toda la iglesia, porque la palabra es clara para todos, pero son un puñado de los que aceptan. ¿Cómo puedo yo diferenciar qué estoy haciendo para pertenecer al grupo de los elegidos? Otra pregunta más, ¿de qué manera se lleva a cabo la transformación en la vida del creyente, en mi vida? ¿Estoy viendo pasos hacia la transformación? ¿Estoy experimentando transformación? ¿Me mantuve estático? ¿No he crecido? Y por último, ¿estoy haciendo yo las cosas necesarias para vivir en santidad? ¿Para vivir en unidad? ¿Para vivir solícitos, en armonía con mis hermanos? Que son las evidencias de lo que estamos haciendo. Que el Señor nos ayude y podamos nosotros mirar y decir, Señor, quiero aprender a ser como tú, Señor, y vivir de acuerdo a tus estatutos y a las escrituras. Quiero orar 1 o 2 segundos y pasarle a nuestro pastor Ricardo para que dé la parte final. Señor, que como el apóstol Pablo hablando a los ciudadanos de Éfeso, creyentes y miembros de la iglesia en ese momento, les decía, os ruego, yo que estoy preso en el Señor, que andéis como es digno de vuestra vocación, que nuestra vida sea un reflejo de que vivimos según la vocación que nos has dado, en la que fuimos llamados, Señor, con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia en amor. Señor, que esto sea el siguiente nivel que buscamos y que esto sea lo que se manifiesta como fruto de lo que hacemos. Señor, santifícanos, purifícanos, transfórmanos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pastor Ricardo, adelante, por favor. Padre, gracias. El llamado que tenemos es a ser humildes, siempre pacientes, siempre benignos, siempre guardando la unidad del Espíritu. Señor nuestro, ayúdanos en este día a crecer, a desarrollarnos, a vivir como tú quieres, Señor, que vivamos. Ayúdanos a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, a bendecirte. Señor, que seamos personas cambiadas, transformadas, atravesadas por la cruz. Señor nuestro, que tu Espíritu Santo haga esa obra extraordinaria en nuestra vida y puedas hacer, Señor, de nosotros un testimonio viviente de que tú estás en nosotros, de que tú habitas en nosotros. Señor, sigue transformando nuestro carácter, sigue disciplinando nuestro espíritu, sigue enfocándonos en tu voluntad, en tus propósitos, en lo que tú quieres, Señor, y no en lo que nosotros queremos. Señor, como nos decía Mauricio esta mañana, Señor, que no nos dejemos deslucir porque hemos alcanzado algo, sino que sigamos siendo humildes, predicándole a la persona en la calle, en la plaza, en el parque, allí, Señor, en la pulpería, en el supermercado, en la panadería, en los diferentes lugares, Señor, que esa cultura evangelizadora esté en nosotros, Señor nuestro. Que tu Espíritu Santo domine nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón.
Señor, que podamos proclamar lo que el pueblo de Israel lo decía cada día, Señor. Esa Shemá que decía, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y dice que por esa razón tú harías que ellos vivieran, que a ellos se les prolongaran los días y ellos, Señor, les fuera bien sobre la tierra. Cumple esas promesas en la vida de nosotros, porque te hemos hecho el Señor de nuestra vida. Tú eres el amo, el dueño, el Señor de nosotros. Tú decides lo que tú quieres que hagamos, Señor, y nos conduces en tu voluntad y en tus propósitos. Bendice nuestra vida en este día y ayúdanos a ver tus maravillas, Señor, a ver a nuestra nación encendida en el fuego de tu Espíritu Santo, porque por eso cada mañana nos levantamos con la esperanza de ver un nuevo amanecer en nuestra nación, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestras congregaciones, en nuestras ciudades. Queremos ver nuestras ciudades bajo el fuego de tu Espíritu Santo. Queremos ver las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas, porque, Señor nuestro, tú quieres una iglesia pentecostal, una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Señor, y nosotros lo creemos. Creemos, Señor, que cada creyente necesita ser lleno de tu Espíritu Santo, ser bautizado con tu Espíritu Santo. Señor nuestro, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia de fuego, de poder, de presencia, de victoria, Señor, a ser una iglesia, Señor, de manifestaciones de tu gloria. Ayúdanos, Padre Santo, a ver tus obras maravillosas manifestarse. Padre, queremos ver la cosecha más grande de almas para este tiempo. Oramos, Padre Santo, por nuestra asamblea general, donde cada pastor, pastora, cada persona que llegue, Señor, sea sometido a una atmósfera de gloria de tu Espíritu Santo, que haya una atmósfera que gobierne, Señor, ese lugar la próxima semana, que haya una visitación de tu Espíritu Santo, edificando, ministrando, tocando la vida de cada hombre y cada mujer en ese lugar. Padre, desde ya anticipamos un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo. Padre, oramos también por el Festival Palau que se va a llevar a cabo el próximo fin de semana, viernes y sábado. Señor, que las iglesias sean movilizadas, que las iglesias trabajen para que los perdidos se salven, Señor nuestro. Ese 24, ese 25 de marzo, Señor, queremos ver un mover sobrenatural de tu Espíritu Santo produciendo una gran cosecha. Padre, y que las iglesias del gran área metropolitana se comprometan a movilizar a sus creyentes con personas que no te conocen, Señor, y que podamos ver esa manifestación de tu gloria en ese lugar. Padre, te damos gracias en este día, te bendecimos, te exaltamos, te reconocemos, Señor, y te damos la honra y te damos la gloria. Señor nuestro, te bendecimos porque tuyo es el reino, el poder
y la gloria, y tuya es la alabanza por los siglos de los siglos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo declaramos y lo proclamamos en este día, en el nombre maravilloso de Jesús. Te bendecimos, Dios, y te honramos y te glorificamos, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén y amén. Amados y amadas, el Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y ponga sobre ustedes paz. Sean bendecidos y bendecidas, ayudados y ayudadas por la maravillosa mano del Señor. Les bendiga el Señor con manifestaciones sobrenaturales de su Espíritu Santo. Se glorifique el Señor con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas en sus vidas. Se glorifique el Señor de una manera maravillosa, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirás al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque contra ti se levante guerra, tú estarás confiado en el Señor. Declaro en este día la bendición del justo, que en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo declaro el favor, la bendición y la gracia de Dios en este día sobre tu vida. Declaro la bendición del Salmo 23, que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque Él estará contigo. Su vara y su cayado te infundirán aliento. Él adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Tu copa estará rebosante, serás ungido con aceite fresco, y ciertamente el bien y la misericordia del Señor te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa del Señor morarás por largos días. Amén y amén y amén. Feliz día, familia. Les amamos y les apreciamos. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Nos despedimos. Amén. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Bendiciones.